clase 44. Análisis electrónico de los casos de distribución de energía con la batería. Y en esta clase vamos a analizar un esquema que incluye el caso 5. Recuerden que el caso 5 es el caso donde tanto los MOSFETs que conmutan el cargador como el MOSFET que conmuta el voltaje de batería son MOSFET de canal N los tres, y que la conducción de estos MOSFET corre a cargo del circuito charger en función de otros circuitos, que es lo que realmente vamos a analizar en esta clase. Cómo analizamos las averías que se nos pueden presentar en lo que es la distribución de la energía de la batería cuando tenemos este caso. Es decir, los tres MOSFET son de canal N y son manejados por este circuito. En más de una ocasión, en los portátiles actuales, van a tener este tipo de configuración. Este caso lo tendríamos en el equipo HP 250G1, un notebook. Bien, el esquema correspondiente a este modelo es el Harvey 14 de Inventec. Nosotros nos vamos a remitir a la página 5 de este esquema, donde encontraremos lo que es el jack de entrada, el primer MOSFET, el segundo MOSFET, el voltaje principal y el MOSFET que distribuye el voltaje de batería. Este que está aquí sería este mismo que está aquí. Para dar una introducción a lo que es esta clase, repito, esta sería la estructura que nos vamos a encontrar en este esquema. Tendríamos el jack de entrada o conector de entrada. Tendríamos por el pin 5 el ADID que va directamente a la página 35, el circuito EC o KBC. Este circuito está sensando, fíjense, por este lado, está sensando si por casualidad o por error tenemos un problema con los 3,3 voltios que alimentan a ese circuito. Es decir, este diodo que está aquí y este condensador, en su momento, aquí hay una red de retardo que espera que este voltaje, lo vamos a ver en esta clase, alimente al circuito de 3 y de 5, ese circuito alimente a su vez al circuito EC o KBC, y cuando ese circuito EC o KBC ya está alimentado, entonces este voltaje ha terminado de subir y entrega lo que se le llama el ADID, el identificador de cargador. Bien, en este caso, repito, tenemos la entrada, el conector de entrada, tenemos un diodo supresor de voltaje, aquí tenemos dos diodos, pero en realidad su función no es otra cosa que controlar el voltaje por encima. Es decir, si sobrepasamos el voltaje por encima de un nivel determinado, tendríamos que ver para determinar ese dato los datos de estos dos diodos y nos diría exactamente cuánto es lo que podemos subir aquí hasta que estos diodos conduzcan. Es decir, hasta qué nivel de voltaje puedo llegar aquí para que los diodos conduzcan. Una avería muy típica es que, repito, que el cliente ponga un cargador que no sea el suyo, sobrepase este voltaje, estos diodos se cortocircuiten y directamente aquí tenemos esta entrada en cortocircuito y se sobreprotege lo que es el cargador de entrada. Bien, filtro de entrada, primer MOSFET. Observen, si observamos en el primer MOSFET, el Q6010, no tiene la posibilidad, como en algunos casos, de que el voltaje pueda pasar por este diodo, ya que este diodo nos queda en inversa. La única posibilidad de que este diodo conduzca es que le apliquemos por aquí un voltaje de polarización de puerta. Pero el MOSFET tiene una flecha hacia adentro, es decir, MOSFET de canal N. Por lo tanto, este voltaje tiene que ser mayor que el voltaje de fuente y de drenador. Realmente, lo que es concepto de conducción, mayor que el voltaje de fuente. Bien, este voltaje me lo proporciona este circuito por el pin 4 AC Drive, el U6000, que no es otro que el circuito charger, que en este caso es el BQ24728. Bien, este BQ, si es el encargado de polarizar a este MOSFET, observen aquí habría una pequeña contradicción. Es decir, si el voltaje de 19 tiene que pasar hacia acá y este circuito se alimentara de aquí o de aquí, sencillamente nunca podría alimentarse. Por lo tanto, el primer detalle de este caso es
que este circuito se va a alimentar directa o indirectamente de este voltaje. Y digo directa o indirectamente porque lo pueden pasar por un diodo u otro elemento. No obstante, sí o sí, tiene que alimentarse de aquí. Porque en el momento que estamos analizando, recuerden que la electrónica de estos equipos se analiza en función del tiempo. Es decir, desde que comienza el voltaje a conducir por aquí, tiene que llegar aquí. Por lo tanto, si este circuito se encarga de que este conmute, tiene que alimentarse de donde hay voltaje. No puede alimentarse de donde no hay voltaje. Ese es el primer detalle. Por ello es que hay que determinar cómo se alimenta U6000, porque este es el circuito que se encarga a través del pin 4 de conectar a este MOSFET y a este MOSFET. Fíjense que tanto esta señal como esta señal, es decir, me están indicando que sale del pin 4, pasa por PR6018, llega a la puerta de Q6011, sale, porque esto es una salida, me están dibujando como una salida, como una out, sale y se mete en la puerta de el Q6010. Sí o sí, entonces, lo primero que tengo que determinar es cómo es que este circuito se alimenta. Bien, su alimentación es por el pin 20. Lo estoy viendo aquí. Me basta con buscar la hoja de datos. Interesante. Este circuito no tiene hoja de datos en internet. Tendríamos que remitirnos a un circuito similar. Por ejemplo, yo me he remitido al 24725. Es un circuito muy similar a este. Si buscamos exactamente el 24725, encontraremos que también se alimenta por el pin 20. Observen, recuerden bien como recurso, en el caso que no tengamos un esquema, busquemos algún esquema de un circuito similar. Por ejemplo, no tengo el 728, sí tengo el 725. Y efectivamente el 725 se alimenta por el pin 20 y tengo una activación por el pin 4. Es decir, tengo el AC drive por el pin 4. Es decir, este sería el pin por donde saldría el voltaje para polarizar a este MOSFET. A este MOSFET y a este MOSFET. Es decir, por este pin 4, hagamos un zoom, por este pin 4 sale el voltaje, pasa por R6018, repito nuevamente, llega al Q6011 a su puerta, sale y entra entonces a la puerta de Q6010, polarizando los dos a la vez, el mismo voltaje que sale por el pin 4. Bien, entonces ya hemos visto que efectivamente este circuito se alimenta por el pin 20 y este sería el diagrama interno que tendremos que analizar para determinar ciertos detalles de este funcionamiento. Bien, por ahora, antes de determinar el detalle de funcionamiento interno, hay que determinar cómo es que llega este voltaje aquí. Y digo cómo es que llega por una sencilla razón. Si no le llega voltaje al pin 20, no tenemos activación de estos MOSFET. Y eso sería uno de los problemas que me impedirían cargar la batería y distribuir luego la energía de esta misma batería. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es, ya he determinado o he concluido que el único voltaje que tengo antes de que este MOSFET conduzca es este de aquí. Observen que en esta línea no toman ningún punto ni le llaman a ningún voltaje de ninguna forma. Sencillamente, lo único que tengo es esto. Por lo tanto, ya puedo concluir que el pin 20 tiene relación directa con este voltaje. Ahora bien, me están enviando a la página 7. Observen, me están diciendo que viene el voltaje de alimentación de este circuito de la página 7. Es decir,
Le llaman VRP5V0A-VIN y viene de la página 7. Bien, busquemos en la página 7 este voltaje y determinemos cómo es o qué relación guarda con la única parte que tiene voltaje en estos momentos, con esta. En la página 7 me encuentro el D6999 y me lleva directamente a este voltaje. VRP5V0A-VIN. Y, aunque no se ve muy bien, habría que hacer un zoom. Aquí hay un 7 y un 5. Mal puesto. Eso quiere decir que va a la página 5. Eso es un error del esquema. Bien. Entonces, este es el voltaje que está justamente en el conector PV-ADPTR. Es este voltaje. Es decir, viene del jack de entrada, viene por aquí, pasa el filtro y PV-ADPTR es este voltaje. Lo están pasando por un diodo. Lo pasan por el diodo D6999, es decir, por aquí, este que está conectado al conector directo, viene por aquí, este diodo lo queda en directa y aplica este voltaje, es decir, esto menos la caída en el diodo a lo que es el circuito charger en el pin 20. Es decir, esto que está aquí. Viene de aquella página. Este voltaje lo han pasado por un diodo, es decir, como si tuviéramos un diodo directamente ánodo y cátodo a este punto y dejáramos pasar el voltaje por aquí. Lo más usual es cuando se cortocircuita este circuito. ¿Qué es lo que ocurre? Que R6027 de 20 ohmios se abre, es decir, queda abierta, se quema. Y al quemarse, sencillamente, no pasa el voltaje hacia acá. En ese caso, lo más seguro es que tendremos que cambiar este circuito y esta resistencia, los dos. Y digo esto porque es una avería muy típica, es decir, encontrarte que el circuito no tiene alimentación y pensar erróneamente que tienes un problema de alimentación de entrada, cuando en realidad lo que tenemos aquí es un circuito directamente con un diodo, una resistencia y un circuito de carga. Lógicamente, si esta resistencia se ha roto, está calculada para la carga de sobra que está soportando en este caso. Su carga es únicamente la conducción de este circuito o lo que es el trabajo de este circuito. Este circuito consume muy poco. Por lo tanto, si vemos la resistencia abierta, lógicamente es porque el circuito está dañado. Es casi seguro. Digo casi porque hay otros detalles que me pueden invalidar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, este circuito también tiene a su salida algunos voltajes regulados por el pin 16, por ejemplo. Y al tener un voltaje regulado por el pin 15, en el caso de que este circuito esté dañado o esta resistencia esté abierta o la resistencia y el circuito estén dañados, ni va a cargar ni va a trabajar con la batería, ni uno ni otro, porque recuerden, este circuito es el que se encarga de conmutar estos dos MOSFET para que el voltaje de cargador entre, pero también se encarga de conmutar a este Q6012, que es el que inyecta el voltaje de batería a la línea principal. Si esta resistencia o este circuito o los dos están dañados, uno u otro o cualquiera de los dos, sencillamente no va a trabajar ni con cargador ni con batería. Aunque la batería estuviese cargada, no podría trabajar. De ahí a que esto sería una avería que no me permitiría trabajar ni con cargador ni con batería. Hay un pequeño detalle que me he encontrado en lo que es avería, donde de repente este circuito está dañado y sin embargo este MOSFET se cortocircuita. Al cortocircuitarse pasa todo el voltaje por aquí.
cortocircuita a este porque el voltaje intenta pasar por el diodo, es decir, todo el consumo del equipo intenta pasar por el diodo, ya el circuito EC o KVC está funcionando y en ese momento no carga la batería, pero sí enciende el equipo. Es decir, el equipo enciende porque en la línea principal está los 19 voltios o están los 19 voltios. Sin embargo, están dañados tanto Q6010 como Q6011. Los dos MOSFET están dañados. Y repito, el asunto fue el siguiente. Se dañó este MOSFET, por la razón que fuera. Al dañarse, deja pasar el voltaje, intenta conducir toda la corriente de consumo del equipo por este diodo, se daña también, se cortocircuita. El equipo funciona, es decir, se puede llegar a gráfica de pantalla, sistema y demás. Sin embargo, no carga batería. No carga batería porque está dañado este circuito o esta resistencia. Puede pasar eso, me he encontrado este tipo de avería. Es decir, me encuentro esto y esto dañado, esto y esto dañado. Eso ha provocado sencillamente que no funcione el equipo. Bien, otra avería que me he encontrado, muy usual. La avería usual que me he encontrado es la siguiente. De repente, este MOSFET cae en cortocircuito entre fuente y puerta. O este MOSFET cae en cortocircuito entre fuente y puerta. Lo que ocurre es que este circuito, cuando intenta generar el voltaje de polarización, sencillamente se encuentra de que ya aquí hay 19 voltios. Y tanto la puerta como la fuente tienen 19 voltios. Por lo tanto, no conducen ninguno de los dos. No conducen ninguno de los dos. Es decir, una avería típica es que se cortocircuite o Q6010 o Q6011, ese es el más típico de esta avería, e impida que se puedan polarizar cualquiera de los dos. Basta con retirar el MOSFET, sustituirlo por uno que esté bien y la avería estaría resuelta. Es decir, enseguida este circuito, al volverlo a conectar, aplica los 25 voltios o 26 voltios aquí y estos dos MOSFET conducen. Pero es muy usual esta avería. Es decir, que de repente tengamos un cortocircuito entre este punto y este punto. ¿Qué es lo que haríamos? Sencillamente desconectamos el equipo y medimos entre el pin 1 y el pin 4. Al medir entre el pin 1 y el pin 4, estamos midiendo en los dos MOSFET. No podemos determinar exactamente dónde tenemos el problema. Tendremos que levantar uno de los dos para poder determinar cuál es el que está dañado. Normalmente, repito, es este, el Q6011. Es muy usual que se vaya el segundo MOSFET. Bien, cuando ya tenemos todo esto bien, es decir, le ha entrado alimentación, ahora él tiene que seleccionar internamente cuál es la polarización que tiene que dar. Si la polarización es polarizar a los dos MOSFET que entran el voltaje del cargador, o si la polarización que tiene que darle es a este MOSFET que es el voltaje que entrega el voltaje de la batería. Uno de los dos, suponiendo desde luego que el circuito cargue perfectamente bien la batería y que todo está correcto. Estamos hablando de las averías que se nos pueden presentar justo cuando vamos a distribuir batería. Bien, en este caso hemos visto que si tenemos estos de aquí dañados, no podemos cargar la batería. Y si es el caso, por ejemplo, que se me daña el Q6012 entre el pin 1 y 4, es decir, queda cortocircuitado puerta y fuente, sencillamente entonces lo que no puede ocurrir entonces es la polarización, ni mucho menos pueda trabajar con batería, aunque puede cargar perfectamente bien la batería. Este MOSFET no tiene nada que ver con lo que es sistema de carga. Solamente es sistema de distribución de energía. Es decir, él se encarga de esta energía que está aquí, a través de esta polarización, entregarla en este punto. Por lo tanto, si este MOSFET está dañado,
La batería carga, sin embargo el MOSFET no puede entregar el voltaje en este punto. Es decir, carga pero no funciona con batería. Eso sería ya otra avería, si el que está dañado es el Q6012. Y una avería también común es que tenga un cortocircuito entre los pines 1 y 4, es decir, puerta y fuente. Entonces, internamente ahora hay que mirar dentro del circuito para poder determinar cómo selecciona a quién tiene que darle la polarización, si a cargador o a batería. Bien, si observamos en lo que es el diagrama interno del circuito, nos encontraremos que tenemos un selector lógico. Un selector lógico que determina si polarizo al pin 4, es decir, envío 25 o 26 voltios hacia los pines que son de los MOSFET de entrada, es decir, los que polarizan la entrada de cargador, o si envío voltios al MOSFET que tiene que conmutar el voltaje de batería. ¿Cómo lo hace? Sencillamente a través de estas señales, pero principalmente de esta que está aquí. Esta que está aquí es esta misma señal. ¿Y de qué depende? Depende del voltaje de entrada y de este voltaje que está aquí, AC detect. Es decir, si él no detecta que tiene cargador, esto aquí va a dar un 0, esto aquí va a dar un 0 y ese 0 es el que va a determinar que no puede activar este pin, sino que tiene que activar exactamente este otro. Por lo tanto, hay que analizar que estos dos voltajes son los que determinan principalmente que se polarice o bien la entrada de conector o bien el MOSFET que distribuye el voltaje de batería. Repito, si esto es un 0, este voltaje existirá, ya veremos cómo. Si esto es un 0, este voltaje existe. Esto va a dar un 0 aquí, esto es una compuerta AND, esto va a dar un 0 aquí, esto se va a retardar, este 0 le va a indicar al selector lógico que no me entregue conmutación a los MOSFET que están con cargador, porque no se ha detectado el cargador. Y entonces él pasa directamente a lo que es alimentación con batería. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que está alimentado. Sí está alimentado, pero no con cargador. Estos son los pines que determinan eso. Bien, habíamos dicho que este circuito, el U6000, se alimenta por el pin 20. Este pin 20, habíamos visto que en la página 7 se alimentaba a través de un diodo de esto. Sin embargo, había otro diodo. Y el otro diodo era que se alimentaba de esta parte. Veámoslo. Es decir, el primer diodo me deja pasar el voltaje de cargador y el segundo diodo me deja pasar el voltaje cuando está trabajando con batería y alimenta al circuito charger. Por aquí el circuito charger se alimenta cuando está trabajando con cargador y por aquí se alimenta el circuito charger cuando está trabajando con batería. Por lo tanto, el circuito charger está alimentado en todo momento, tanto con cargador como con batería. Pero hay un detalle, cuando está trabajando con cargador, estos son 19 voltios, y cuando está trabajando con batería, esto es un voltaje menor. Habíamos acordado en la clase pasada o de la clase anterior a la pasada de trabajar con un voltaje genérico de 10 voltios de batería. Bien, por lo tanto, cuando trabaja con la batería, observen, lo primero que ocurre es lo siguiente. Tenemos un voltaje de 10 voltios aquí. No tenemos voltaje de cargador. Lo hemos desconectado. El voltaje de batería viene por aquí y se encuentra este diodo en directa. Pasa por aquí y alimenta a este punto. Al alimentar a este punto pasa por el diodo que hemos visto en la página 7, viene por aquí y alimenta a este circuito. A su vez, este mismo voltaje en la página 7 ha alimentado al circuito que genera los 3 voltios de alimentación del KBC. Al KBC le ha llegado y ha determinado que estamos trabajando con batería. Y este circuito polariza a este MOSFET de aquí, entregando el voltaje de batería
completo en esta parte y el equipo comienza a trabajar con la batería. Como ven, es un circuito que tiene algo de complejidad, pero conociendo cómo trabaja es muy fácil de determinar las averías que se pueden presentar. Aquí las averías son muy sencillas. Averías: este MOSFET, si se rompe, termina por romper a este. Si este se rompe, luego la batería va a llegar directamente al conector. Por lo tanto, si este MOSFET está dañado, no trabaja con batería, pero sí puede cargar la batería. Es decir, puede que en un momento te cargue la batería, sin embargo no trabaje con la batería puesta. Importante, también hay que fijarse si la avería ocurre cuando desconectamos la clavija del cargador de este enchufe, es decir, de este jack, desconectamos completamente la clavija, o la avería ocurre cuando la clavija está puesta y lo tenemos desconectado de la red eléctrica, apagado de la red eléctrica. Es decir, son dos averías diferentes. ¿Por qué razón? Bien, porque puede que si lo tenemos desconectado, es decir, no está nada conectado a lo que es el jack de entrada, sencillamente la energía de la batería puede pasar hasta aquí, se detiene y no ocurre nada, porque no llega al circuito del cargador. Sin embargo, si conectamos el cargador o la clavija del cargador, la unimos a este jack, estos dos están unidos, el circuito de lo que es el cargador sí está comunicado con la batería, en este caso, si este MOSFET está dañado, el Q6010. ¿De qué forma? Si observamos, teniendo el voltaje de batería aquí, este MOSFET de canal N conduce, aplica 10 voltios a este punto. Bien, cuando aplica 10 voltios a este punto, si este MOSFET está dañado, el Q6011, y específicamente el daño está entre fuente y drenador, es decir, el diodo está en cortocircuito, el voltaje de la batería entonces pasa hacia acá. Viene por esta línea, sube, viene a este punto y se encuentra a este diodo en directa. Por lo tanto, también puede pasar hacia acá. Y si por casualidad, en este caso, tengo conectado el jack de alimentación del cargador unido a lo que es el jack hembra, sencillamente hay comunicación eléctrica entre el voltaje de batería que ha llegado hasta el pin 1 y el circuito interno de lo que es el cargador. Y eso es lo que crea que no pueda trabajar, porque se enfrentan esos dos circuitos. No tiene que llegar el voltaje allá. Por eso es que no puede trabajar el equipo cuando está el cargador puesto. Sin embargo, si retiramos, en algunos casos, no siempre, hay circuitos que protegen y demás. Bien, en algunos casos me basta con retirar esa clavija y ya veré que efectivamente el equipo funciona. Si no tiene el cargador puesto. Puede trabajar con batería si no tiene el cargador puesto. En cambio, si le conecto el cargador, no enciende con batería. Eso es un detalle importante a la hora de analizar. Es decir, lo que está ocurriendo en ese caso es que el voltaje de batería está llegando hasta el cargador y al enfrentarse esos dos circuitos y ese voltaje sencillamente no funciona, no está diseñado para ello. Bien, entonces, averías, repito, este MOSFET si se daña, al pasar el voltaje por aquí, intenta pasar por este diodo y termina quemándolo, daña este y daña este. En ese caso, si se dañan los MOSFET, lo más seguro es que quedará un cortocircuito entre los pines 1 y 4, cualquiera de los dos, y lo que ocurrirá es que impedirá que éste pueda polarizarlos. Al impedir que esto pueda polarizarlos, al estar quemados los dos, el voltaje puede llegar hasta este punto, encender el equipo puede trabajar, pero no puede cargar la batería. Bien, también puede ocurrir que esto ocurra, uno de estos dos esté dañado
y sí cargue la batería. Sí cargue la batería. Pero si es, por ejemplo, cuando vaya a trabajar con el cargador puesto, no funcione. Y si retiramos el cargador, entonces sí puede trabajar con batería. Sencillamente es porque el voltaje de batería no llega al cargador. Estos más o menos son las averías típicas que nos vamos a encontrar cuando puede trabajar con la batería, o cuando puede trabajar con el cargador, o cuando no puede trabajar con batería si el cargador está puesto, etc. De todas formas, vamos a seguir viéndolo en 2 clases más. Y con esta explicación pasamos a la siguiente clase.